Bienvenidos. Vamos con el tema de el párrafo. El párrafo es una unidad discursiva conformada por una oración o grupo de oraciones en la que se desarrolla un tema. El párrafo, de su origen etimológico, proviene del latín antiguo parágrafos, y este viene del griego parágrafos, que significa escritura próxima y semejante. Los párrafos pueden clasificarse según diferentes criterios. El criterio más importante para estructurar un párrafo es la lógica. Veamos que los párrafos son de introducción. En un texto encontramos el párrafo de introducción, párrafo de desenlace, de desarrollo, y luego el párrafo de desenlace, el párrafo de conclusión. Pues bien, veamos hoy el párrafo de introducción. Es el que hace la presentación al lector de lo que se va a tratar el texto. Este párrafo se trata, pues que ojalá esté siempre al principio. Parece un poquito contradictorio, pero es posible que el párrafo introductorio en algunos textos exóticos no aparece al principio, sino después. Entonces el autor utiliza diversos recursos según los cuales se clasifican los párrafos introductorios. ¿Cómo empezar cuando estamos frente a una hoja en blanco? ¿Cómo empezar con un párrafo introductorio? Pues digamos que hay unos ejemplos. Vamos a ver 6 formas de empezar un párrafo introductorio. El primero es el de síntesis. En este párrafo se inicia resumiendo ordenadamente los aspectos que se tratarán en el cuerpo del texto. Ejemplo, este párrafo inicia diciendo: el mercado de las mascotas en Colombia crece por encima de la inflación. En el 2007 se incrementó un 16% frente al año anterior. Eso ya sabemos de qué va a tratar el texto. El autor resume en pocas palabras, en pocas líneas, de qué se va a tratar. Con eso informa al lector. Luego está el párrafo con anécdota, donde el autor inicia en este caso, con una anécdota. Por ejemplo, es muy posible que en casa uses pitillos, botellas de agua, bolsas de plástico y que tras un breve uso no vuelvas a utilizarlo. Incluye esta anécdota que está relacionada con el tema para atraer la atención del lector. El párrafo por analogía es el tercer ejemplo, es donde se compara. Recordemos que analogía es comparar. Compara el tema del texto con otra situación externa a él, a manera de una relación analógica. Ejemplo, la paciencia en mi nueva teoría es un bien perecedero, como el yogur o los tamales. Tiene fecha de vencimiento. Y la imagen que acompaña realmente el autor pareciera que su paciencia tiene fecha de vencimiento muy corta. También tenemos el párrafo con afirmaciones cortas e inicia el párrafo introductorio con unas frases, unas oraciones. Este tipo de párrafos se utiliza mucho en los textos periodísticos. Por ejemplo, empieza sobre una biografía, un documental sobre Vincent Van Gogh. Inicia diciendo: no era un genio aislado y loco. Punto. Fue un hombre de pensamiento profundo. Un repaso de la vida del artista. Y con eso ya sabemos de qué va a tratar el texto que tenemos enfrente. Está el párrafo de cita, donde el autor invoca una cita. Aquí en este ejemplo está entre comillas, es una cita textual. Y está el párrafo con interrogantes, plantea preguntas que llaman la atención del lector y que serán respondidas en el desarrollo del texto. Por ejemplo, ¿alguien recuerda cuándo fue la última vez que habló por televisión el presidente de la República? Mejor dicho, ¿quién recuerda la última vez que interrumpió lo que hubiera estado haciendo por ver un discurso del primer mandatario? Y de esa forma, con esas preguntas, pues inicia el párrafo de introducción. 6 ejemplos. Y eso es todo. Gracias.